Buen día, estimados estudiantes. Hoy día vamos a continuar con nuestra clase de geografía. Hoy día vamos a hablar sobre el sector primario extractivo, específicamente la tala. Bien, ¿qué cosa es la tala? Es una actividad económica primaria cuyo objeto es extraer recursos de la flora. Ya lo habíamos dicho anteriormente en nuestras sesiones de que el sector primario es un sector básicamente extractivo, extrae recursos de la naturaleza, ¿ya? Y específicamente de lo que vamos a hablar ahora después de la extracción del reino vegetal, ¿ya? Específicamente de los árboles. Ahora, ¿cuáles son las características de este sector extractivo? Para empezar, diremos que su uso básico está dirigido a la construcción de distintos tipos de muebles, ¿ya? ¿Quién no tiene pues un mueble hecho de madera en la casa? Entonces es muy doméstico y muy visible el uso que se le da pues a este sector primario. O sea, el producto que sale de este sector es muy visible en nuestros hogares e inclusive pues en las vías públicas, ¿no? También se utiliza pues para crear pues puertas de madera, para papel inclusive. Todos creo que estamos enterados de que el papel pues tiene como materia prima la madera, ¿ya? Y entre otras versiones más. Ahora, la tala, ¿ya? Es una actividad económica que representa en realidad un nivel muy bajo en nuestra economía peruana, es decir, pues estamos hablando de 1% del PBI, es decir, de todo lo que vende y compra el Perú en un año, la tala solo representa el 1%. Es decir, si el Perú vende y compra perdón, lo que gana el Perú en un año son 100 soles, pues de esos 100 soles, un sol lo ha ganado con la tala. Es decir, pues es un sector eh, que le genera pocas ganancias a la economía peruana. Ahora, si bien es cierto, económicamente no es tan importante la tala, hay quienes dicen que sí debería de serlo. ¿Y cómo es que podríamos hacer que este sector pues le produzca mayores ganancias al Estado? Pues depredando pues con mayor intensidad la Amazonía peruana, que es pues la región natural donde mayor concentración de bosques hay. Entonces, desde este punto de vista, entramos pues en una disputa entre lo que nosotros podríamos decir un dilema económico versus la defensa del medio ambiente. Es decir, ¿qué nos va a interesar más? ¿Seguir eh, creciendo económicamente en base a la explotación de los árboles de nuestra Amazonía? ¿O vamos a preferir pues la defensa del medio ambiente y vamos a ver vías más ecológicas para nuestro desarrollo? Entonces, este es un dilema importante que más adelante lo vamos a seguir desarrollando. Por el momento hay que hablar ahora de la tala en las regiones naturales del Perú. En la costa, principalmente se tala el algarrobo, que sirve pues para la leña, para el carbón, e inclusive pues es materia prima para los muebles. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, ¿por qué es tan explotado el algarrobo? Por el uso que tiene. Es muy importante pues para la leña y muchas personas, muchas familias, sobre todo en el campo, viven de la leña. ¿Por qué? Porque esto es un medio pues para cocinar sus alimentos principalmente. E inclusive sirve también para hacer muebles. Otro árbol muy importante en la costa es el álamo, ¿ya? Y este sirve pues para hacer papel y cartón, ya que también son elementos, son herramientas pero muy importantes pues según el tipo de sociedad que tenemos, ¿verdad? Ahora, los Andes. En los Andes destaca ya el eucalipto. Para empezar, hay que decir que los Andes es una región pues que no es tan boscosa como sí lo es pues la selva. Entonces, la explotación maderera en los Andes
como en la costa también, ya tienen niveles muy bajos. ¿Ya? En la selva es donde vamos a encontrar mayor concentración de explotación de, de los árboles. Entonces, en los Andes se destaca el eucalipto, ¿ya? Que en realidad su importancia decae pues en su utilidad medicinal, ¿ya? Ahora, en la selva es la región pues de mayor explotación maderera, ¿ya? Y los árboles más importantes son pues el cedro, la caoba, el tornillo, etcétera, ¿no? Todas ellas pues sirven para construir pues muebles principalmente. Bien, ahora hablemos de la problemática social y ambiental. Ya hace un momento lo habíamos comentado. Y cuando vamos a hablar de este tema, tenemos que centrarlo en lo siguiente, en la disputa que existe hoy en día pues entre la tala legal y la tala ilegal. Y si tendríamos que describir qué cosa entendemos por tala legal y qué cosa entendemos por tala ilegal, tendríamos que resumirlo en lo siguiente. Es que la tala legal, ¿ya? Deforesta la Amazonía, deforesta obviamente pues los árboles, es decir, los corta, los hace desaparecer, pero la ley le obliga a reforestar, es decir, no solo tienes que cortar el árbol, sino que ahora estás obligado a plantar un árbol, ¿ya? Es decir, pues a reemplazarlo, ¿ya? Esto es lo que legalmente debería de ser. Sin embargo, existe otra vertiente de la tala, ¿ya? Que es la tala ilegal. Y la tala ilegal deforesta, es decir, extrae el recurso de la naturaleza, corta el árbol, pero no reforesta, es decir, no planta otro árbol, ¿ya? Ese es el gran dilema, esa es la gran diferencia entre la tala legal y la tala ilegal. Ahora, los árboles, ¿ya? Pueden tener pues un crecimiento diferenciado según la ubicación y el clima, ¿ya? Especialmente en las zonas cálidas, los árboles pues crecen más rápido, ¿ya? Entre 1 o 2 metros por año. Estamos hablando de que si sigue esta forma de crecimiento, ese ritmo de crecimiento de 1 a 2 metros por año, estamos hablando de que un árbol puede llegar a su etapa madura en 10 años. ¿Ya? Ahora, ¿por qué las zonas cálidas crecen más rápido? Precisamente por la presencia del sol. Y el sol, la luz solar, es un elemento muy importante para el proceso de fotosíntesis. Y dicho proceso, pues, es el proceso de cómo es que los vegetales, ¿ya? Cómo es que las plantas, ¿ya? Se pueden desarrollar. Entonces, a más calor, a más luz solar, mayor desarrollo. A menor luz solar, pues menor es el desarrollo, se demora más, ¿ya? Es por eso, pero aún así, cuando hay mayor presencia de luz solar, es decir, por ejemplo, en las selvas, ¿no? Por eso es que la selva tiene alta concentración de vegetales, porque ahí hay una alta concentración de luz solar, de calor. Entonces, aun cuando las condiciones climáticas dan para que los árboles crezcan pues con mayor rapidez, estamos hablando de que si uno corta un árbol adulto, ¿ya? Vamos a tener que esperar mínimo 10 años para que ese árbol vuelva a retomar su misma posición en la naturaleza. Entonces, no se trata de que nosotros pues talamos un árbol ahora y de acá a 1 mes o 2 meses ya el árbol está nuevamente grande como lo habíamos encontrado. No, en realidad pues la naturaleza se toma su tiempo para recuperarse y en ese sentido mucha gente ya no toma conciencia de aquello, ¿ya? Y he ahí pues los grandes problemas que ahora surgen debido a esta inconsciencia para con la naturaleza. Ahora, debemos entender que los árboles,
¿ya? No son, solo, o sea, la vida que ellos tienen no es solo, pues, no solo corresponde al árbol, sino que ese árbol además es hogar de animales. Y el hombre, al momento de desaparecer los árboles de la naturaleza, en realidad también lo que está haciendo es que está desapareciendo el hábitat de muchos animales que se nutren de esos árboles. Entonces, el dilema es muchísimo mayor. No solo afectamos al reino vegetal, sino que a su vez afectamos también al reino animal. ¿Ya? Entonces, por eso es muy importante tomar conciencia en esta problemática social y ambiental que representa pues la tala, sobre todo la tala ilegal, que en nuestro país llega a ser el 60%, ¿ya? El 60% de la actividad de la tala en el Perú proviene de la tala ilegal, es decir, de ese tipo de tala que solo se encarga de extraer el árbol y no volver a plantar otro. ¿Ya? Y es por eso que el impacto climático en nuestro país es muy fuerte. Cada año quema más, cada año está más deteriorada la naturaleza. Y esta práctica obviamente no es solo en el Perú, sino que a nivel mundial. Y por eso es que tenemos serios problemas, pues, con la naturaleza, y la naturaleza de alguna u otra manera se defiende a través, pues, de terremotos, se defiende a través, después, de maremotos, de huracanes, y quién sabe si es que se está defendiendo de forma involuntaria con esa pandemia también. Entonces, la problemática social y ambiental que produce la tala, ¿ya? Debe ser reflexionada por nuestras autoridades, reflexionada por estos sinvergüenzas que indiscriminadamente eh, hacen uso indebido de la naturaleza, de los recursos que ellos nos provee. Ahora, y también y principalmente creo yo reflexionado por nosotros, porque somos nosotros los que estamos llamados a hacer una férrea defensa de la naturaleza, porque de ella también depende nuestra propia vida. Entonces, estimados estudiantes, les doy gracias por su atención y continuaremos con el tema la siguiente clase.